Me gustaría comenzar la intervención distinguiendo algunos de los fundamentos filosóficos que subyacen al humanismo en sus diferentes formas y manifestaciones, fundamentalmente en el humanismo estoico-latino, renacentista, el humanismo del clasicismo alemán o incluso de la filosofía positivista decimonónica, así como en sus detractores antihumanistas, entre los que voy a contar las críticas de Heidegger o de Foucault, el desfundamiento heterológico de Bataille o aquella corriente de pensamiento vinculada con la filosofía de los llamados maestros de la sospecha. De entre estos últimos pienso, por ejemplo, en la lectura que el propio Freud hiciera sobre la herida de las tesis de Darwin, que suponían, herida digo, a la dignidad del hombre, en la medida en que reduciría la diferencia entre el hombre y el animal a una cuestión meramente gradual. Decía Darwin en El origen del hombre que la diferencia desde el punto de vista del desarrollo de la inteligencia, de nuestras capacidades cognitivas, es mucho mayor entre los peces inferiores, como el anfioxo y un mono, que entre el propio mono y el hombre. Que en realidad esta visión de las cosas no deja de albergar cierto antropocentrismo en la medida en que define al animal desde el hombre, volviendo a la cuestión que planteaba Valerio, y además realiza una interpretación de la propia primatología en la que el hombre aparecería como la culminación de una misma cadena filogenética. Sin contar, por supuesto, con que la propia continuidad establecida entre el hombre y el animal legitimaría, en este caso, formas de conducta exportadas de la propia representación que hace Darwin y sus lectores del mecanismo de la evolución de las especies. La diferencia entonces entre el hombre y el animal a partir de este momento se entendería como el resultado de un complejo proceso biológico en el que no cabe residuo alguno de teleología, desde luego, y en el que el hombre deja de ser la instancia suprema desde la cual juzgar el valor de las cosas. Las cosas a las que el hombre da su medida, según la sentencia de Protágoras, son no solo aquello en cuyo estar volcado se reconoce la esencia propia del hombre moderno, los macémata, lo que el hombre conoce porque ya de antemano cuenta con cierto saber, sino pragmaton, utensilios o riquezas. Y más allá de esta inmediata autorreferencialidad por la que el hombre se coloca reflexivamente en el centro y valor de aquello constituido por y para él, digamos, según su propia hechura, el humanismo ha aparecido desde sus inicios vinculado a una concepción de la educación o de la enseñanza entendida como proceso o bildung. En continuación con la mística medieval y barroca, el hombre tendría la tarea de conformarse a ese ideal de Dios que albergaría en su propio seno. El proyecto pedagógico humanista entiende dicho proceso de formación justamente como la idea de educación, contra la idea de instrucción de la que proviene la palabra Unterricht, con claras resonancias militares, estruo, fijar algo ordenando una cosa tras otra y ordenación siempre de arriba abajo y desde los datos, no desde los principios. Conocimiento per appositionem, diría Kant, frente al conocimiento per intus susceptionem. La formación entonces aparecería ligada al descubrimiento, al reconocimiento de lo semejante, según dicta la musa Erato, según la interpretación de Salutat. Dicha operación de reconocimiento de la identidad en la diferencia, después vamos a volver otra vez a la cuestión de la metáfora, se opondría al arte de la demostración racional, que permitiría de un solo golpe distinguir al sabio, al doctor, del ignorante. Aquel que desconoce las definiciones lógicas, que desvaría o que se extravía en el encadenamiento lógico de sus argumentaciones. Volveremos también sobre esta cuestión de la distinción entre el sabio y el ignorante. Por el momento me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que, muy al contrario, la crítica al humanismo, tal como ha sido articulada desde Heidegger, ha girado justamente en torno al humanismo entendido como metafísica del animal racional. Son logo nehon, decía ayer Miguel. Esto es, el ser vivo que puede hablar y que en ese hablar, en ese pensar, codetermina simultáneamente su ser. El comienzo de la metafísica en el pensar de Platón, estoy citando a Heidegger ahora, es al mismo tiempo el comienzo del humanismo. En el dominio de una conexión metafísica fundamental del ente, siempre se trata de llevar el hombre que desde aquí se ha determinado al animal racional. Esto acontece como actitud moral, como redención del alma inmortal,
como despliegue de las fuerzas creadoras, como perfeccionamiento de la razón, como cuidado de la personalidad, como estímulo del civismo, como adiestramiento del cuerpo, como unión apropiada de algunos o todos estos humanismos. En órbitas amplias o reducidas siempre se consuma un girar metafísicamente definido en torno al hombre. Con la culminación de la metafísica, también el humanismo, o dicho en griego la antropología, irrumpe en las más extremas y al mismo tiempo incondicionadas posiciones. Bueno, se mencionan aquí varias características del humanismo que a mí me interesa rescatar. En primer lugar, la idea del adiestramiento del cuerpo, la vinculación de los presupuestos filosóficos que subyacen al humanismo con una filosofía platónica y una cierta conversión de la metafísica en ideología. En su autorreferencialidad, el saber del hombre por el hombre tendría como fin la administración de su propio dominio y el humanismo quedaría reducido a mera antropología. No sé si de esto nos hablará después más y mejor Tomás. En este hecho va a insistir también Foucault. Voy a leer también unas palabras de Foucault que van en esta dirección. Dice, es posible que la antropología constituya la disposición fundamental que ha ordenado y conducido el pensamiento filosófico desde Kant hasta nosotros. Esta disposición es esencial, ya que forma parte de nuestra historia, pero está en vías de disociarse ante nuestros ojos, puesto que comenzamos a reconocer, a denunciar de un modo crítico, a la vez el olvido de la apertura que le hizo posible y el obstáculo que se opone obstinadamente a un pensamiento próximo. A todos aquellos, dice Foucault, que plantean aún preguntas sobre lo que el hombre es en su esencia, a todos aquellos que quieren partir de él para tener acceso a la verdad, a todos aquellos que en cambio conducen de nuevo todo conocimiento de las verdades del hombre mismo, a todos aquellos que no quieren formalizar sin antropologizar, que no quieren mitologizar sin desmitificar, que no quieren pensar sin pensar también que es el hombre el que piensa, a todas estas formas de reflexión torpes y desviadas, no se puede poner otra cosa que una risa filosófica. Bien, esta tesis, unida a la desconfianza hacia los supuestos compromisos metafísicos de la modernidad, con el concepto de un sujeto-sustrato definido y fundamento de lo real, que podría realizar su naturaleza en la historia, y su sospecha frente a los universales antropológicos, le lleva a entender el humanismo como un fenómeno correlativo a la producción normalizadora de sujetos y a su vez como el trasfondo político de los saberes modernos. Esto le lleva a Foucault a presentar el humanismo, así de una manera un poco esquemática, estoy resumiendo mucho, como una suerte de legitimación del ejercicio del poder de la que habría que deshacerse para llevar a cabo una verdadera arqueología de los saberes. Respecto a la afirmación de que la antropología desde Kant se constituye como la disposición fundamental desde la que se ordena el pensamiento filosófico, voy a detenerme un momento sobre la consideración y el lugar que el propio Kant otorgó a la antropología en el marco de su propio sistema. La antropología en sentido pragmático, que empieza a ser redactada en los umbrales del giro copernicano entre la disertación de 1770 y el ensayo sobre las razas humanas y que tuvo después oportunidad de sedimentarse largo tiempo porque son lecciones que el propio Kant impartía, aparece vinculada con muchas de las cuestiones del periodo crítico del propio Kant, que tienen relación con esta supuesta fundamentación filosófica del humanismo a la que Heidegger y después Foucault se enfrentan. El 1 de julio de 1794, momento en el que está ocupado Kant precisamente con la redacción de la antropología, el matemático Beck recibe una carta de Kant en respuesta a sus preocupaciones sobre la relación de imputación, y aquí la mención de un término jurídico no es casual, la relación, digo, de imputación entre el sujeto y sus representaciones. Y la antropología kantiana puede leerse como una respuesta a las objeciones planteadas por el propio Beck acerca de problemas tan cruciales en la trama de la crítica de la razón pura como la irreductibilidad entre sensibilidad y entendimiento o la determinación del sujeto en el propio acto de constitución de sus representaciones. Rendir cuenta de estas cuestiones medulares de la ontología kantiana desde el hilo conductor de la pregunta por el hombre pasa por justificar en qué medida resulta pertinente tratar la problemática genuinamente crítica en relación con la cuestión del hombre y un paso antes con la cuestión de la paideia griega, que me parece también un concepto fundamental en la cuestión del humanismo que nos ocupa. En primer lugar, la cuestión del hombre. En la primera crítica,
el yo oscila entre su imposible objetualización, como percepción de la conciencia empírica, y su carácter determinante. Así ya sea como unidad formal de los conceptos, el ich denke, el yo pienso, o como yo determinable de la receptividad, el sujeto no encuentra su lugar, desde luego, en el terreno de la psicología ni en el terreno de la antropología, sino en el reino de la lógica. La psicología, por lo pronto, elude la diferencia entre la conciencia pura, como vehículo de las representaciones, y el sentido interno, es decir, la ligazón de los fenómenos bajo la condición subjetiva del tiempo. De esta manera se deja atrapar constantemente los caminos sin salida en los que desemboca el sujeto cuando piensa sobre sí mismo sobre el bucle del tiempo. Es decir, el yo que piensa las cosas está condenado a cambiar en el seno de ese propio cambio, a su vez. Por otro lado, habría que explicitar la relación entre el conocimiento del hombre y el conocimiento del mundo, la continuidad entre la antropología y los textos críticos, y señalar en qué medida la idea de paideia resulta interesante para esclarecer la mutua pertenencia entre el problema del conocimiento y la pregunta en la que convergen los tres interrogantes de Kant, de lógica Hegel, es decir, la pregunta de qué es el hombre. Los conocidos pasajes platónicos de la Carta Séptima presentan la paideia como un auténtico ejercicio de conversión del hombre que repercutiría directamente sobre la naturaleza del conocimiento. Al hilo de la interpretación de Heidegger de la doctrina de la verdad según Platón, el camino entre la idea y lo que nos aparece, cada tránsito que une y separa el conocer de la cosa misma hasta su perfecta coincidencia u homoiosis, constituiría la esencia de la paideia. El espacio abierto entre lo que es y lo que parece ser definiría el desplazamiento operado por Platón entre la forma de concebir la verdad, el comienzo del pensamiento matemático moderno, en el que la estructura lógica de la verdad tomaría la forma del así como, de lo que Kant después llamará el also, y se presenta como adecuación. A través de la paideia, el hombre ha de poder dar cuenta progresivamente de la corrección de la orzotes de sus percepciones. Pero dentro de la caverna, las sombras de los objetos son tomadas por lo desencubierto mismo, es decir, no hay propiamente representación porque no hay una idea que oriente la dirección del conocimiento ni un criterio externo que nos permita juzgar la distancia entre la imagen y la idea de la que participa. Y entonces la tesis heideggeriana. La verdad aparecería ligada inexorablemente a su relación con el mirar y el conocimiento presentaría un carácter de icono, de imagen. Y no es precisamente la imagen Bild contenida en la palabra Bildung la que ordena el régimen de tránsitos que conduce de la paideusía a la paideia. Respecto de la relación entre la antropología y la crítica, encontramos signos claros de distancia y de falta de mediación, por lo que hace a la antropología no se deja ver ninguna mención en relación a la crítica. Y en la crítica, por su parte, debemos esperar a la octava sección de las antinomias de la razón pura para que la antropología sea referida como de paso para ilustrar el carácter empírico que gobierna la conducta de los hombres. Con respecto a este carácter empírico, no hay pues libertad, afirma Kant. Sin embargo, es únicamente desde él desde donde podemos considerar al hombre si es que solo queremos observar e investigar fisiológicamente, como hace la antropología, las causas que motivan las acciones. Bajo la rúbrica del arte de los sistemas de la razón pura, la antropología no corre mejor suerte. Kant trata de definir una disciplina como la metafísica moral que legisle a priori los asuntos del buen hacer y dice, la metafísica moral es en realidad la moral pura en la que no se toma por base la antropología, y se refiere a las condiciones empíricas. Sin embargo, en el mismo contexto de la arquitectónica de la razón pura, aparece la idea de un concepto cósmico de la filosofía que justamente trata de establecer sus conocimientos en referencia a los fines esenciales de la razón humana. Este concepto se explica diferencialmente. Filosofar es algo distinto de lo que hacen los rapsodas de conceptos, los técnicos, los aprendices de escuela, que cuentan con los dedos cada uno de sus principios y demostraciones que otros han hecho funcionar en el interior de sus propios sistemas. Esta referencia ineludible a los fines de la razón, de la que hablábamos ahora, parece estar en consonancia con la referencia mentada a la pregunta por el hombre, que aparece en la metodología trascendental de la lógica, y en la que a primera vista metafísica, moral y religión, es decir, las disciplinas que corresponden a las otras tres preguntas, no estarían subordinadas a la antropología.
al contrario, aparecerían subordinadas a la antropología. Sin embargo, la antropología que escribe Kant no sienta sus bases a priori, al contrario, es una antropología que se dice en sentido pragmático. Y la última mención de dicha disciplina en Crítica de la razón pura adquiere un cariz algo distinto. Dice, hablando justamente sobre la psicología, dice Kant: no se trata más que de un extraño que acogemos y al que permitimos quedarse por algún tiempo hasta que puede instalar su propia residencia en una antropología completa. Bien, a falta de una antropología trascendental que pudiera servir como ciencia de cierre del sistema, habría que buscar el significado del lugar de la pregunta por el hombre en otra dirección. Quizá podría también rastrearse en la primera crítica la ecuación desvelada por Heidegger, por conectarlo con el hilo argumental con el que hemos empezado, con el Heidegger de los Holzpege, que señala la equivalencia entre la conversión del mundo en imagen, propia de la Edad Moderna, y la conversión del hombre en sujeto, y que más tarde será explicitado de forma todavía más contundente en el Opus Posthumum con la aparición del hombre como cópula entre los otros dos ideales de la razón, entre mundo y Dios. Este es el presupuesto implícito en los pasajes mencionados de Platón, donde lo ente se determina como eidos, como visión, implícito en la propia palabra teoría en la que se hace manifiesta la relación del ente con el puro mirar. Cuanto más completa y absolutamente esté disponible el mundo, en tanto que mundo conquistado, afirma ahora el Heidegger de la época de la imagen del mundo, tanto más objetivo aparecerá el objeto, tanto más subjetivamente se alzará el subjectum y de modo tanto más incontenible se transformará la contemplación del mundo y la teoría del mundo en una teoría del hombre, en una antropología. Bien, el planteamiento que hace, por ejemplo, Levinas en El humanismo del otro hombre, otro de los textos que trabajamos en el seminario, justamente presentaba el antihumanismo ingenuo como el responsable de la operación de reducción por la cual el hombre sería definido como un mero medio para el cuestionamiento por el ser. Desde esta visión sería el otro el que va a cuestionar esa figura del yo y el que intenta desplazarlo de su propio centro. Movido por una responsabilidad irrecusable, acata un orden antes siquiera de haberlo escuchado. En esto consistiría la anarquía, el concepto central del artículo que hemos mencionado. Es el haremos y entenderemos, el nasé benishma del pueblo de Israel ante la ley. La urgencia de la llamada irrecusable del otro no permite detenerse en reflexiones ni en conceptos morales previos. A esto se refiere justamente esa anterioridad anárquica del bien. Esta alianza anárquica con el bien nos devuelve cierta experiencia del tiempo que trata de poner en cuestión aquel que surge bajo las condiciones de la representación, volvemos al mismo tema, y del traer a presencia. La sujeción del objeto a la presencia para decir verdad o falsedad, apresando la alteridad en el seno de la estructura copulativa. Lo real sería definido a partir de operaciones de atribución del sujeto, la catáfasis, a partir de la cual enlazamos un predicado con un objeto, o la operación contraria, la apófasis, en la que negaríamos tal predicado de tal objeto, de tal sujeto. Para escapar de esta conciencia reflexiva dominadora de la presencia, Levinas trataría de pensar el tiempo sin representarlo. Es la idea de sincronía. La distinción levinasiana entre un tiempo sincrónico y diacrónico guarda relación también con el distingo que establece Husserl en la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente entre un tiempo transversal y objetivante y un tiempo transitivo y diacrónico. Levinas distingue distintas formas de temporalidad antes de perfilar mejor este concepto de diacronía. Habla de un tiempo del I, distinto del de la conciencia subjetiva, correspondería al ser inexistente, es decir, sería un ser indeterminado y anónimo. En el tiempo de la hipóstasis, sin embargo, lo que se trataría es justamente de unir al existir con el existente, es el sujeto vuelto sobre sí, donde la conciencia siempre es conciencia ya determinada por sí mismo. Y por último, en el encuentro con el otro, del que soy responsable, tendría lugar lo que para Levinas es el tiempo auténtico. Aquí se distancia de la idea de protensión husserliana y de la idea de anticipación proyectada, que es con las que van a manejar Heidegger y Sartre. El tiempo de la sincronía es aquel en el que la conciencia reúne al fenómeno en el presente de la representación.
el tiempo en el que acontece lo dicho y el fenómeno puede ser tematizado por la conciencia. El tiempo de la diacronía es el tiempo donde el decir del otro no puede ser articulado experiencialmente por la conciencia. Es el tiempo de la responsabilidad insoslayable y no elegida para con el otro. Responsabilidad en este caso entonces como una estructura primera de la subjetividad. Una responsabilidad que antecedería a toda decisión y a todo contrato. Levinas menciona como de pasada la fenomenología del saber de Jean Delhomme, que me parece también interesante por este otro paradigma que quiero presentar como opuesto a ese paradigma basado en los presupuestos filosóficos que Heidegger había subrayado como característicos del humanismo. Lo que hace esta autora en el Pensamiento interrogativo, que es publicado en el año 1954, es rescatar la importancia fundamental del preguntar para la existencia, del ejercicio del preguntar. El pensamiento interrogativo nacería como la superación de dos actitudes antagónicas, el sueño y la atención a la vida presente. Aquí está pensando en Bergson. Bergson en el pensamiento y lo moviente justamente había traído una idea del superhombre que encarnado en el artista, en el héroe y el místico, que sería justamente aquel que es capaz de responder ante situaciones existenciales nuevas de una manera inédita. Y esta creencia arraigada de que la capacidad para generar preguntas y para responder cada vez de una manera distinta constituye la diferencia esencial de la especie humana, haría posible, esta es la propuesta que deja entrever aquí Levinas, haría posible empezar a pensar el problema fuera de la gesta del ser, o sea, el problema de la definición del humano. Encontramos entonces una nueva interpretación del humanismo, así perfilada muy a grandes rasgos, donde el problema fundamental sería la respuesta por medio de la palabra poética. Esto me interesa también para conectarlo con otra tradición del humanismo, que es la del humanismo retórico. Responder, digo, a cierta demanda existencial que nos apela en el aquí y en el ahora y para la que el ingenio, otro término fundamental en la tradición humanista, habría de inventar o descubrir una nueva salida cada vez. En esto consiste la revitalización del verbum translatum en Cicerón y el sentido original del verbo metapheren que encontramos, por ejemplo, en Heródoto o Tucídides. Transición de un lugar a otro. Este descubrimiento de lo semejante, asociado al ingenio y no a la razón, esta voluntad de explicar lo inexplicable, lo álogo, de detenerse en lo mirable del aquí y ahora, no solo en las demostraciones de la razón, es también la tarea de la metáfora y el quehacer más propio de la filosofía. Aporón caizaumatum. Igualmente es propio de la filosofía, decía Aristóteles, que quien conoce con rigor capte lo común, lo que de semejante existe entre las cosas más diferentes y alejadas. Tenemos aquí entonces otra concepción del humanismo, conectada con otra forma de entender el logos, justamente, que no conduce necesariamente a la interpretación platonizante de Heidegger. Recuérdese además que la Carta sobre el Humanismo aparece publicada por primera vez justamente con la doctrina de la verdad según Platón, de la que acabamos de hablar. El lenguaje poético al que estamos aludiendo tiene también la función de fijar las leyes, de dar en el foro o en la curia las normas que dan la medida a sus hombros. Curialitas es además una de las características que Dante atribuía al lenguaje poético. El lenguaje poético es iluminador, desvela la verdad, cardinale, de cordo, cimenta el lenguaje del pueblo y además permite distinguir unos dialectos de otros, y áulico, es un lenguaje común a todos, que genera comunidad. Por cierto que según la concepción de Dante, el lenguaje vulgar, en el seno de la palabra seguiría funcionando el esquema dualista en la medida en que este posee un elemento racional, es decir, porta un significado, pero a la vez debe ser comunicado con los otros a través de un medio sensible, tiene un significante y una parte, digamos, material o corporal. Los antihumanistas, por tanto, según la representación que nos hemos hecho de ellos, o uniendo una serie de características que se han podido ir destilando en las lecturas que hemos hecho y que justamente arremeterían contra un concepto de humanismo quizá un poco miope o no, esto es lo que quiero que tratemos de discutir, que es el que está en juego.
Digo, estos antihumanistas entonces lo que habrían de pensar es desde el vacío que deja la desaparición del hombre. El hombre dejaría de ser un mediador entre las leyes de Dios y de la tierra, la cópula entre el devenir y la eternidad y el supremo intérprete y observador de la naturaleza. Dejaría de ser el sujeto de su propio relato y aparecería más bien como un proyecto imposible, como la tensión irresoluble que cortocircuita toda posible dualidad. En Pico de la Mirándola aparecen bien definidos dichos motivos, definitivos para la esencial dignidad del hombre. Su carácter de mediador entre seres celestes y bestias y su carácter proteico, camaleónico, dice Pico, que le permite proyectar y conformarse a sí mismo, como dice, su propio arbitrio. El hombre, como actor de una pieza de sus propios proyectos, se sustituye por la certidumbre del carácter falaz de la coincidencia consigo mismo en el código. El antihumanismo pone el acento en un sujeto excéntrico, fuera de sí, cuya medida le viene siempre de fuera. El hombre, por tanto, es también eso que la razón excluye. Implica constitución de sentido, pero también hay un momento de transgresión. La interpretación de Heidegger, que vincula el humanismo con la metafísica de cuño platónico, privilegia la definición de hombre conectada al logos, entendido como razón, y con una forma de concebir la filosofía anclada en el problema del ser y sostenida sobre una definición cerrada del hombre que le situaría en la posición de donador de sentido de lo real. Centro y principio de toda pregunta por la verdad y, por lo tanto, netamente diferenciado del animal. En este sentido, la crítica al humanismo de raíz heideggeriana recogería el movimiento según el cual la mera relación entre los dos polos de la dualidad, lo mutable y lo eterno, o el sujeto y el objeto, si lo prefieren, sería más importante que los propios relatos. El acento vendría a recaer ahora en el ir y venir entre los dos extremos, en su desconocida raíz común, y no en su diferencia constitutiva. Sin embargo, la tradición humanista, desde el estoicismo romano, había concedido especial importancia al sentido de logos como palabra, que había sido justamente escamoteado por dicha posición antihumanista, y no es casual que el príncipe del humanismo, antes lo mencionaba Valerio, Erasmo, escriba un elogio justamente de la estulticia, de la insensatez y de un modo de vivir más propio de la animalidad o más cercano a la animalidad que a la del sabio. El animal, lejos de ser un elemento residual en el hombre, supondría un modelo para este, en el sentido de que solo los animales son capaces de vivir bajo los propios límites que le impone la naturaleza. Resumiendo un poco, para no extenderme mucho más, quería reparar en el hecho de que el antihumanismo, que toma como punto de partida el fenómeno, esta serie de cosas que he enumerado, el fenómeno de la conversión de la metafísica en ideología, la antropologización de la filosofía como disciplina, la afinidad con el saber de los modernos, la ecuación de la que hablaba Valerio, es decir, la equivalencia de la definición del hombre con una defensa implícita del hombre, es decir, en el momento en el que tú dices qué es el hombre, de alguna manera estás suponiendo qué deba ser el hombre. El compromiso con la promesa de emancipación, también lo mencionaba ayer Miguel, la adhesión al dictum protagórico del hombre como medida, la concepción del cogito como fundamentum concursum veritatis, la identificación del hippokeimenon y el subjectum o la construcción mítica de un horizonte de valores desplazado hacia otro tiempo. Este antihumanismo, digo, ha tomado como eje de reflexión un humanismo, creo, construido a veces a la medida de sus propias críticas, que dejaría de lado una parte fundamental de la tradición humanista, justamente la que Ernesto Grassi, editor de la Carta sobre el Humanismo, había denominado el humanismo de la palabra. Y la idea que me interesaba presentar es justamente esa, ponderar la relevancia que dicha forma de concebir la metafísica como el decurso de las distintas posibilidades encerradas en el marco de la metafísica de cuño platónico pueda tener a la hora de medir el rendimiento teórico de estas propuestas humanistas y ver si es el único eje desde el cual puede pensarse cuando se atiende a los presupuestos metafísicos de las críticas al humanismo, o es solo uno de los ejes o paradigmas sobre los que se puede pensar, o no hay manera de escapar de él y estamos condenados a pensar con Heidegger en que es la única manera de abordar el problema desde un punto de vista de sus presupuestos filosóficos.